Buenos días. Bueno, en esta y los próximos encuentros vamos a cambiar un poco la modalidad. En lugar de tratar del pensamiento de determinados filósofos, vamos a abordar un tema que, siguiendo la tendencia de los últimos encuentros, se ubica en la filosofía política. Eso es lo que, por ejemplo, hicimos cuando nos ocupamos de Marx, Angela Krauze y algunos otros. Pero ahora, a fin de rendir tributo a la actualidad y en razón del avance de la derecha en versiones actualizadas, notoriamente ultras o radicales, podríamos decir, nos pareció de interés aprovechar la ocasión para indagar en las coordenadas espaciotemporales de este fenómeno. Vamos pues a intentar una cierta reflexión que desde ya no se propone afirmar nada conclusivo. O sea que, como se dice, el búho de Minerva levanta vuelo al atardecer. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que el búho de Minerva, que es el símbolo, la representación de la sabiduría, solo puede hablar después que los hechos ocurrieron. Y acá no se trata de eso. Se trata de que permanentemente está cambiando. Tanto es así que hace unos meses que yo estoy trabajando este tema y permanentemente se me está, digamos, deformando, yendo para otro lado. Se tratará entonces de avanzar en el camino del pensar, de un pensar en voz alta. Y tal vez en esta oportunidad también armar algo por la vía del diálogo. Porque aún en soledad uno está siempre dialogando, rumiando hasta con los hechos, hasta con las voces que uno escucha. En YouTube, en la calle, bueno, donde sea. La reflexión va a girar en torno a 3 preguntas. En primer lugar, la que interesaba en las causas de este resurgimiento de las derechas, enfoque su atención en el contexto en que aparecen. Otra pregunta apunta a las características de este fenómeno, que se ha dado en llamar las nuevas derechas. Y en tal sentido ahondar en los aspectos que las diferencias de las derechas más tradicionales. La tercera pregunta, que en realidad debo confesar que es la que más me interesa, si ponderamos el impacto que ésta produce en la constitución de subjetividades, ¿por qué logran adeptos? ¿Por qué enamoran a las nuevas generaciones? Ahora en esta oportunidad, en este encuentro, vamos a referirnos al contexto y para ello vamos a hacer un poco de historia, porque si bien se trata de un fenómeno reciente, tiene sus raíces bastante más atrás y en este sentido se emparenta con los orígenes del neoliberalismo. Señalemos que es en los años 30, justamente, a raíz de la Gran Depresión que provoca una crisis del liberalismo clásico, que surge lo que se ha dado en llamar neoliberalismo. En sus orígenes era una filosofía económica surgida entre los liberales europeos, que a fin de tratar con fenómenos como la Gran Depresión del 30, trataban de encontrar un tercer camino entre el liberalismo clásico y la planificación económica propia del socialismo. Y luego, en la posguerra, también buscaban una tercera opción entre fascismo y comunismo. En la década del 60 el término se diluye y reaparece luego en los 70 y 80 con las ideas de la Escuela de Chicago, representada sobre todo por Friedman, que inspiraron las reformas de Pinochet y Videla, o sea, las reformas propias de las dictaduras latinoamericanas. A su vez, en lo político, como representantes políticos, tenían fundamentalmente el ejemplo de Thatcher y Reagan en la década del 80.
Se trata de una corriente de pensamiento que promueve la reducción del Estado, la desregulación del mercado y la apertura comercial. Además proponía la reducción de los impuestos a las personas más ricas. ¿Con qué fin? Con el fin de impulsar la economía de la oferta bajo la teoría del derrame. O sea que luego estos derramarían y producirían una mayor redistribución. Incluía también planes de ajuste estructural y la privatización de empresas y servicios públicos. En síntesis, sus propuestas son libre mercado, competencia e iniciativa privada como generadores de prosperidad, revelándose siempre amistosos con los negocios y la acumulación de capital. Su objetivo era terminar con el estado de bienestar y todo el conjunto de políticas favorables a las clases trabajadoras promovido por el keynesianismo. Y hagamos aquí un paréntesis para confrontar el pensamiento justamente de la escuela austríaca representada por Hayek con el pensamiento de Keynes, inspirador del estado de bienestar. En primer lugar, para el keynesianismo, el Estado debe estar presente, invirtiendo en infraestructura, educación y tecnología, así como impulsando la creación de empleo para estimular el consumo y ayudar al desarrollo. Hayek, en cambio, y en general la escuela austríaca, sostiene que el papel del gobierno debe limitarse a ejercer justicia, seguridad y protección de la propiedad privada, evitando interrumpir el orden natural del mercado bajo la suposición de que los individuos saben tomar decisiones en el mercado mejor que los burócratas, a los cuales suelen acusar de casta. En cuanto a cómo enfrentar las recurrentes crisis, el keynesianismo dirá que no hay que recortar el gasto, que es preferible déficits temporarios para financiar proyectos que generen empleos que a su vez revitalicen la economía. Hayek, en cambio, dirá que las tales crisis son provocadas por invenciones erradas del Estado que redundan en mayor inflación y recomienda, por el contrario, que en tales casos lo mejor es dejar que la recesión haga su trabajo. Ahora bien, ¿qué ocurre en Latinoamérica? En la década del 76 al 80 y pico, el término neoliberalismo se utiliza para referirse a la política económica de Pinochet y Videla. En 1976, el plan económico de Martínez de Hoz reproducía todos los principios del neoliberalismo. Plan de austeridad fiscal con el objeto de reducir la impresión de dinero y por tanto la inflación, y para ello congelamiento de salarios, pero como sin embargo no cesó la inflación, de ello resultó la reducción del salario real, a lo cual se agregó la libre importación, que produjo una rápida declinación de la industria. Por otra parte, la desregulación del sector financiero produjo un derrumbe de la economía con la huida de capitales a Estados Unidos. Así es como la pobreza aumenta del 9 al 40%. Más tarde, en los 90, viene el menemato y Cavallo, caracterizado también por privatizaciones, desregulación financiera, libre importación, flexibilización del mercado laboral, lo cual dio por resultado una tasa de desempleo de 18.3%. Y por otra parte, 54% de personas en umbral de la pobreza. Menem fue visto como el gobierno más cercano
a un gobierno neoliberal. En América Latina, el término se usa para referirse a las políticas recomendadas en 1991 por el Consenso de Washington. Ese consenso que justamente aparece después de la derrota de la Unión Soviética en la Guerra Fría. Y constituye una serie de políticas que se consideraban responsables de la crisis de 2001. Estas implican el desarrollo de las teorías de fin de la historia, como la de Fukuyama. ¿Qué decía Fukuyama? Decía que después de la victoria de Estados Unidos en la Guerra Fría, aparecía un momento que significaba el fin de la historia, es decir, el fin del enfrentamiento de dos grandes potencias. Por lo cual, como consecuencia, surge la concepción del capitalismo como una religión, como algo absoluto que no da lugar a discusión alguna. Sin embargo, más tarde Fukuyama va a sostener que esas políticas tuvieron efectos desastrosos para los trabajadores y que facilitaron el surgimiento de una oligarquía que luego iba a ejercer un poder político indebido. ¿Y por qué se lo critica el neoliberalismo? Bueno, por todas sus consecuencias: desempleo, pobreza, exclusión social y sobre todo porque no se produjo el derrame que tanto prometían. El uso del término después ha ido cambiando, ahora se lo usa sobre todo para designar a la derecha y abarca aspectos tanto del conservadurismo liberal como del liberalismo económico. Ahora bien, ¿qué ocurre después del menemato? O bien, después de la crisis del 2001. En América Latina aparece la primera marea rosa, o sea, el auge del progresismo, con Lula, Leo Morales, aquí en Argentina los gobiernos kirchneristas, y luego, a modo de movimiento pendular, nuevamente las derechas y la crisis del 2008. Más tarde, las derechas, pierden proyección y se da una segunda marea rosa, menos intensa, sin un Chávez o un Leo Morales, sin un kirchnerismo, pero más extensivas porque abarca ahora también a México y algunos países de Centroamérica. Ahora bien, es frente a estas mareas rosas que van a aparecer como un fenómeno a nivel mundial estas nuevas derechas que son conocidas por ultras y que en general expresan descontento con el orden vigente. Pero sobre todo se caracterizan por culpar del fracaso a una parte de las víctimas de ese fracaso. En Europa, por ejemplo, ¿a quién van a atacar fundamentalmente? A los migrantes. Es el caso, por ejemplo, de Marine Le Pen en Francia, de Vox en España, de Meloni en Italia. Y en Estados Unidos también a los migrantes, pero también a los afros, a los latinos, que pueden ser migrantes o ya no tanto. Y en Latinoamérica, ¿a quiénes van a atacar fundamentalmente? A los que esta derecha califica de planeros, de corruptos, porque su objetivo es sobre todo doblegar la acción de los grupos populares. Ahora bien, según los países adquieren características diferentes. En algunos países son diferentes de la derecha fascistoide porque no son nacionalistas, son neoliberales.
hay un discurso de disconformidad, pero menos cerrado, más abierto. Pero en otros países sí tienen características nacionalistas, cerradas, por ejemplo ahora Trump, Bolsonaro. Pero también hay que señalar que estas nuevas derechas ultras también de alguna manera son nostálgicas de cierto autoritarismo y se llevan como puesta la derecha cobarde que tranza con la centroizquierda. O sea que es también una amenaza para las derechas tradicionales. Y aquí vamos a dejar, porque las características propias de estas nuevas derechas es lo que vamos a ver en el próximo encuentro. Y como siempre les pido que me pongan likes, que me hagan comentarios.